Buenas tardes. En primer lugar, pues os doy la bienvenida al Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento y la verdad, pues que muchísima asistencia, que estamos muy contentos, ¿verdad, Antonio? Sí, yo he hecho lo que he podido para llegar. Bueno, en primer lugar, y después de daros la bienvenida, pues hoy nos encontramos aquí en la presentación de un libro, Cuando Teo en la nebulosa del tiempo, pero yo creo que más que una presentación de un libro, hoy vamos a vivir pues un recuerdo a la educación y a una de las razones fundamentales que los pueblos tienen para seguir avanzando y que es una parte desconocida de la historia de nuestro pueblo y que hoy los hermanos Gómez Ruiz pues van a intentar un poquito acercarnos a esa idea a través de este libro. Voy a pasar a presentaros la mesa que se encuentra hoy presidiendo este acto. A mi derecha tenemos a nuestro vecino y amigo Antonio Gómez Ruiz. Casi nos conocemos. A la derecha de él, su señora esposa Patro Malagón. Y a mi izquierda tenemos a Juana Gómez Ruiz, hermana de Antonio. Y más a su derecha, pues a nuestro vecino Antonio Jesús Gómez Malagón. Y bueno, pues todos ellos pues tienen un nexo en común, que es la educación, ¿verdad? Algo tan fundamental y tan importante para todos los que estamos aquí y los que hemos podido pues ir avanzando en este mundo. Sin más, voy a pasar a darle la palabra a Juana, que nos va a hablar un poquito del contexto donde se ha desarrollado esta edición, este libro que hoy presentamos. Y después de Juana va a tomar la palabra su sobrino Antonio, que también va a hablarnos un poco de la edición del libro y un poquito de la idea. Y por último, pues el protagonista de hoy principal, Antonio, que además está muy contento de estar en Bujalance y se emociona muchísimo al entrar al Salón de Plenos, porque aunque por temporada esté fuera de aquí, este es su pueblo y va a ser siempre su pueblo, ¿verdad, Antonio? Y también vamos a finalizar el acto con la lectura de un poema que se va a dedicar a la memoria de María del Mar, que es hermana de Antonio, hija de Patro y de Antonio Gómez, y que no está con nosotros aquí, pero seguro que estará en otro sitio disfrutando de este momento. Y vamos a leer un poema en su memoria que va a interpretar Antonia Cantarero, más conocida como Toñi, ¿verdad? Para aquellos que nos estén viendo. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, y le paso la palabra a nuestra amiga Juana. Buenas tardes. Bueno, aunque yo me llamo Juana, como habéis visto, pero aquí en el pueblo todo el mundo me ha conocido por Juani la de pesetas, que nos llamaban así, ¿no? Entonces, yo quiero hablar un poquito de mi hermano Antonio, ¿no? Entonces, los recuerdos que yo tengo de él y la relación que he tenido con él, pues en mi infancia, que fue la que yo estuve más cerca de él, porque nos llevamos cierta edad. Lo voy a leer porque lo leo mejor que lo hago. Bueno, pues primero mi agradecimiento para el concejal de Cultura, Antonio, que no sé si os habéis dado cuenta que estaba mi cuñada Patro. Estamos todos Antonio. Mi cuñada Patro y yo en medio de Antonios, de 3 Antonios. Y los Antonios, ayer cuando me di cuenta, digo, uy, voy a estar rodeada de Antonios. Y entonces busqué qué significa Antonio, y según hay varias versiones, y según la versión latina, Antonio significa el que es valiente. Entonces digo, mira tú, aquí los 3 Antonios valientes como los demás que estamos en esta mesa. Bueno, empiezo. Mi agradecimiento al concejal Antonio Pavón García y a las demás autoridades de Bujalance, también a las personas que han participado para conseguir que este acto sea una realidad y, cómo no, a quienes nos acompañáis hoy, personas que sé seguro que queréis y reconocéis los valores de mi hermano Antonio. Él es mi hermano mayor por nacimiento y bastante tiempo también fue mi segundo padre. Siendo muy joven aún, se responsabilizó de cubrir las necesidades de nuestra familia, tanto económicas como educativas, junto a nuestra querida madre Casilda y mi valeroso padre Juan, al que una cruel enfermedad nos los arrebató días antes de cumplir los 55. Desde niña yo he reconocido a mi hermano Antonio como una persona muy sabia y con una gran habilidad para transmitir sus saberes a las personas que deseaban aprender de él.
Yo, cuando aprendí a descifrar palabras, estaba loca por conseguir leer lo que Antonio, como un tesoro, tenía guardado en una pequeña arca de madera. Era una formidable colección de cómics del Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, Diego Való, el Capitán Trueno, que no sé, él no quería que se la tocaran mucha gente, ¿no? Y también numerosos ejemplares pues, de TVO, de DDT y otros con los que esos cómics que leímos en aquella época, los autores que después conocimos sus nombres, pero no en aquella época, pues los autores como tan importantes de cómics como Vázquez, Escobar, Ibáñez, nos enseñaron a pensar mucho leyendo estos cómics, por lo menos a mí. El tiempo que hemos convivido Antonio, Ana, Josefi, Daniel y yo en el nido familiar fue corto para mí, pero muy fructífero en cuanto a aprender conocimientos académicos, responsabilidades personales, autonomía propia, respeto a la otra, al otro. Y allí también estaba mi hermano Antonio. Él nos señalaba el camino que fuese más acertado, el que era menos aciago, él contribuyó a ser como hemos sido y como somos las hermanas y hermanos que aún tenemos la suerte de estar cumpliendo años. Permitidme tener un amoroso recuerdo para mi hermana Ana, que nos dejó demasiado pronto. Y bueno, estoy aquí porque este Antonio, el hijo de mi hermano Antonio, me pidió que lo hiciera con ese empeño que suele tener mi sobrino para conseguir lo que desea y que yo le propongo que siga así mucho tiempo. ¿Y cómo empezó todo esto? Desde mi punto de vista, claro, que ya Antonio Padre os contará cómo ha sido el proceso para él. A principios de otoño de 2020, cuando apenas comenzábamos a salir a la calle y volver a mirar a los ojos a nuestra gente querida, recibí una llamada telefónica de mi hermano Antonio. Me decía que tenía en proyecto escribir sobre la vida de las personas de nuestra familia que nos habían precedido y dejar ese legado a sus descendientes que quisieran conocer de dónde venían. Y me pedía le pasara los datos que tuviese de la familia y especialmente de las mujeres con las que él sabía que yo había compartido muchas vivencias. Me pareció un hermoso proyecto y me puse a recopilar datos y más datos, pero los datos se mezclaron con muchos recuerdos y los recuerdos con muchísimas emociones. Los datos, en lugar de datos, se convirtieron en relatos y se lo envié a mi hermano. Un relato se titula, viene dentro del libro, que él me pidió que si podía meterlo en el libro y yo le dije que por supuesto. Se llama Mi abuela Casilda Rueda, que es y era y bueno, y siempre va a ser la madre de mi madre. Las dos compartían el nombre, Casilda una y Casilda la otra. Y otro, un relato muy, yo creo que por lo menos está desde mi sentimiento, que se llama La Chacha María, que como todos sabéis, porque somos mayorcitos todos, que se les ha llamado en aquella época a las tías nuestras, se les llamaba, por lo menos en ciertas familias, se les llamaba chacha, y era la tía carnal, la hermana de tu madre o de tu padre. Y la Chacha María es otro relato que volvió a ejercer de matriarca de la familia por un tiempo, porque mi Chacha María era la matriarca de toda la familia, especialmente de las mujeres. También se los envié, como he dicho, a mi hermano. Y ahí pasó un impasse de tiempo. Más adelante, mi hermano Antonio me sorprendió con el proyecto de hacer un homenaje a su querido y respetado maestro, don Daniel Carrasco, al que toda nuestra familia le hemos tenido muchísimo aprecio. Y también a las maestras y maestros que en aquellos oscuros años 40, 50, 60 del pasado siglo fueron capaces de divulgar la cultura en este nuestro pueblo que siempre ha estado deseosa de ella. Y así, como simbiosis de familia y enseñanza, surgió este testimonio que hoy se presenta aquí. La familia Gómez Ruiz hemos sembrado en nuestro pueblo de Bujalance y en otros de Jaén
Córdoba, Sevilla y Cádiz, aquella semilla de enseñante que un día muy lejano el maestro don Daniel Carrasco llevó a nuestra casa y se la regaló a mi madre diciendo, esto es verídico, Casilda, Antonio tiene que estudiar bachiller. Y ahí empezó todo. Muchas gracias. Luego mi hermano Antonio, un momentito nada más, mi hermano Antonio me acaba de decir que por qué no leo, porque él se emociona mucho, un relato pero que es realidad, que él vivió siendo muy niño con 6 años, recién terminada la Guerra Civil. Él lo ha titulado Casi auténtica. Cuando oteo en la nebulosa del tiempo, vislumbro la figura difuminada de un niño de corta edad que caminaba por las lomas de Sierra Morena. Tras el cese de la Guerra Civil del 36. Había caído la noche. El plenilunio arrojaba en el cielo una luna fulgurante, dejando ver unos cañones profundos, lo que no impedía a esta mujer seguir caminando adelante con su hijo. El esposo se había adelantado con una recua de animales por ver si encontraba algún cortijo o estancia para resguardarse. Estos animales cargaban los pocos enseres que poseían. La noche se hacía más profunda. La mujer estaba desorientada. Se oían aullidos de animales. La madre aupó al chico a hombros y subió una loma, divisando en lontananza el esperado cortijo alumbrado ya por su pareja, al que consiguió llegar medio extenuada con el hijo abrazado a ella. Al amanecer continuaron la marcha hacia la campiña andaluza, consiguiendo llegar a su pueblo tras 3 años de ausencia y recobrar su casa medio destrozada por los bombardeos. Una meta conseguida, una otra. Aquella madre llevó a docencia a 4 de sus hijos en unos años impensables. Y dice mi hermano, y yo hago más la frase del ilustre Quevedo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y lo malo, si breve, no tanto. Por eso lo tengo que leer, porque si no me pongo a llorar todo el rato. Y haces bien, porque creo que a través de tus palabras pues el sentimiento es mucho más que si cogemos el libro y nosotros intentamos leer, claro. Así se ha transmitido muchísimo mejor. Bueno, pues ahora le paso la palabra a Antonio, al hijo de Antonio Gómez, y nos va a dar un poco en el contexto del libro. Muchas gracias, Tony. Tita, muchas gracias también por estas palabras tan bonitas. La verdad que ha sido todo un honor poder transcribir la letra manuscrita de mi padre al ordenador, porque te metes en la historia, ¿no? Y bueno, yo no quiero ser tampoco muy extensivo, yo simplemente quería comentaros cómo fue el proceso, ¿no? Aunque la ha contado un poquito mi tía, pero también un poquito a nivel personal cómo ha sido, ¿no? Entonces, bueno, pues hace bastante tiempo ya pues se indagó, empezamos a investigar un poquito lo que fue la historia de Bujalance. A varias personas ilustres del pueblo que se le ha conmemorado una placa de calles y demás, pero a la memoria de Daniel Carrasco, pues al día de hoy había muy poca información o muy poco al respecto. Entonces, pues bueno, salió la idea, se lo comenté a mi padre pues me puso en marcha diciendo, bueno, vamos a ver si en el ayuntamiento saben algo, se lo dije a la alcaldesa, señora alcaldesa Elena Alba, y por supuesto al concejal Tony Pavón, de la posibilidad de hacer un homenaje a estas personas que han dado mucho por su pueblo. Para mí, lo mismo me exagero mucho, pero para mí han sido los padres de la educación de Bujalance.
Entonces, independientemente de que hubiera otros centros educativos ya en marcha, pero digamos que esta educación se centraba más por las personas que tenían menos recursos, ¿no? Yo creo que la labor, y ha sido clave, de llevar la educación a las personas que no tenían tantos recursos, pues bueno, ha sido una gran fase para mi padre. Entonces, pues eso, se puso en marcha todo y se empezó a dar, digamos, la forma, a ver cómo lo podíamos enfocar. La verdad que ha sido interesante porque yo me pensaba que iba a ser más, como bien has dicho tú, Tita, más temas, información, datos y demás, pero poco a poco se fue convirtiendo en algo más que se fue pegando a mí y a mi familia, ¿no? Y entonces, pues bueno, como ya podréis comprobar, los que ya lo habéis leído, pues es un poquito de todo, ¿no? Pero la parte más importante para mí, por supuesto, es la de mi familia y como no, pues que hoy, en el día de hoy, pues ya se haga un homenaje a las personas que han dado mucho por Bujalance, ¿vale? Y esa era la idea principal. Y nada, pues eso, empezamos a escribir, transcribir. Él desde Logroño me mandaba toda la información, yo la transcribía y hacíamos un poquito de arreglos para que no... los arreglos que yo, entre él y yo, pues hacíamos un dueto y lo estábamos realizando, ¿no? La redacción. Y nada, una vez ya terminada lo que es la parte de texto, pues yo le comenté que si quería se podría incluir, aunque poquito, alguna ilustración que, digamos, reflejara un poquito algunos de los textos y sobre todo los mejores, ¿no? La de la Sirda llevando el niño, la orejilla que le cogía a los alumnos. En fin, darle un poquito más de vistosidad, aunque chiquito, pero como bien dice la palabra, lo breve, si breve, tres veces bueno, ¿no? Como decía, ¿no? Dos veces bueno. Así que nada, una vez que ya se terminó lo que es la fase de edición, pues se mandó directamente a la imprenta, una imprenta de aquí de la comarca, y entre ellos pues se le fue dando forma. También ellos nos aportaron sus conocimientos en imprenta y nos dijeron, a ver, nada más, eso, ya se recogió, se lanzó el libro, se hicieron los ejemplares y se lanzó al público y se donó. Yo quiero hacer aquí, ya con esto termino y doy la palabra ya a mi padre. Este libro yo lo considero como una obra abierta. Me explico. Una obra abierta significa que no se acaba. Y precisamente eso fue lo que me dijo mi padre. Este libro lo continúas tú. O sea, dentro de lo que yo mayormente pueda, de lo que me pase a mí, pues lo tengo que continuar. Y animo a todo el pueblo de Bujalance, sobre todo a los que han tenido contacto directo con mi padre, pues que se animen, que cuenten, que lo digan y que lo escriban, y se podría sacar una segunda parte, una tercera, un poquito que esté vivo, ¿no? La memoria, y esa memoria yo creo que estará vivo en cada uno de nosotros, porque al fin del tiempo es eso, de lo que se trata las novelas, ¿no? Y nada más, no tengo nada más que decir, yo creo que es lo que tenía que decir. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora voy a pasarle la palabra a Antonio, que digamos es la figura principal de este libro, y creo que nos va a transmitir pues de la forma más sensible todo lo que ha supuesto para él y el cariño que ha tenido pues a este centro de enseñanza, que como bien ha dicho Antonio hijo, y me atrevo también a decirlo, que pueden ser los padres de la educación moderna en Bujalance, y que tantos desconocen, y que es un momento, creo, bueno para dar un pistoletazo de salida y reconocer y hacer público de una forma más notoria todo este tipo de gente que se encargó de instruir y de formar a tantas personas con o sin recursos,
y que, bueno, dentro de las circunstancias de una guerra, una posguerra y todo lo que rodeó esos años, pues pudieron avanzar y tener un conocimiento y hizo que Bujalance pues no tuviera un nivel de analfabetismo tan drástico como hasta esos momentos tenía. Así que bueno, le paso la palabra a Antonio y vamos a disfrutar con ella. Ahí. Bueno, en principio, buenas tardes. Lo primero que voy a hablar es de algo que no está en el libro, que es los nietos de don Daniel Carrasco, que me dijeron que son ya mayores, uno vive en Madrid y otro en Sevilla, y por intermedio de una persona conocida que es del pueblo, le mandé unas copias a ellos dos del libro este. Entonces el muchacho, el nieto mayor de don Daniel, pues me ha mandado una carta agradeciéndome el detalle de haber puesto a su abuelo en un libro, y me dice: estimado don Antonio, soy Daniel, el nieto mayor de su maestro Daniel Carrasco. Todas las referencias que tengo de mi abuelo son palabras de cariño y admiración por parte de los que lo conocisteis. Hoy me llega una muestra más de ese cariño, pero grabado en letras de imprenta con las que me he emocionado. Te lo quiero agradecer muy sinceramente. Espero que tanto Patro como tú podáis seguir disfrutando mucho de vuestros nietos y que ellos sepan valorar la fortuna que tienen por compartir experiencias con otro gran héroe que ha dedicado buena parte de su vida a formar la sociedad de ese rincón de nuestra tierra que es Bujalance. Recibe un abrazo de este agradecido nieto y ojalá algún día pudiésemos coincidir para que percibas personalmente la sinceridad de mis palabras. Y eso fue todo, ¿sabes? Yo no he querido entrar en contacto porque me tengo el número de teléfono y eso, pero digo, es un viaje muy largo, no sé tampoco las circunstancias en que se encuentra este señor, en fin, pero que le he agradecido mucho que me haya contestado. Y ya está. Ahora voy a hablar de lo que a mí me interesa más del libro, que es de mi maestro. Como ya muy bien ha dicho Antonio Pavón, yo le mandé una carta a la señora alcaldesa, que luego fue contestada muy bien también por ella, muy sentida, en el que le explicaba las circunstancias en que yo había vivido el proceso que fue de 26 años, desde que vine al pueblo hasta que me jubilé, porque las circunstancias han sido bastante... Yo estuve 14 años en el colegio o como profesor al colegio de San Rafael, que se llama una academia que no ha tenido mucho conocimiento el público de ella, pero que sirvió para paliar la ausencia de instituto que hubo en estos periodos, porque ya, yo no sé, con seguridad no recuerdo cuando el instituto empezó a funcionar, pero sería sobre el año 60... Aproximadamente, 60, 58, 57, y entonces, antes 66. Eso, vale, bien, pues eso, desde el año 33, desde el año 33 que yo nací hasta el año 66, pues hay 33 años. Entonces, esto estaba, en principio, estaban muy liados, o sea, la guerra que vino fue la que a mí me cogió con 3 años el periodo de la guerra,
Mis padres no habían hecho nada punitoso o punible en el pueblo, pero en fin, estaban en aquellos tiempos, como decimos, un poquito mucho, anonadados y con miedo. Ellos creían que aquello iba a ser peor, no sé si pudo ser o no, pero bueno, lo primero que pensaron ellos en huir. Ellos no tenían por qué haber huido, porque aquí se quedaron muchas personas en el pueblo. Como era arriero, los arrieros en aquellos tiempos no tenía muy definido lo que eran. Empezaron el pueblo a ponerse peligroso, por las noches no se podía salir, ¿sí? Que mi padre y mi madre pensaron, todavía se habían casado, pero bueno, no tenían hijos, entonces pues, pensaron en irse a Ciudad Real, y entonces pusieron manos a la obra. Mi padre tenía una recua de animales, y con ellos pues emprendieron el camino. Nosotros nos llegamos hasta un pueblecito que todos lo conoceréis, que se llamaba El Toboso, el pueblo de la Dulcinea famosa, y allí nos quedamos en un cortijo. Allí mi padre hizo el servicio militar, porque había que hacerlo, por algún lado, y como le cayó por el lado republicano, pues estuvo haciendo zanjas ahí para hacer lo que podía allí, que allí no pasaban nada más que los aviones por encima, pero que no echaban bombas ni nada. Ciudad Real era un desierto que había poca gente, y entonces esperaban hacerlo más adelante. Y allí estuvimos los 3 años eso, los 3 años de la guerra, claro. Cuando terminó la guerra, porque ya se declaró el 1 de abril del 39, creo que fue, ¿no? Se declaró ya la paz, pues entonces nosotros regresamos. Claro, el episodio que han contado mi hermana de mi madre, porque era mi madre la que estaba, que la pasó canuta. Bueno, entonces cuando llegamos aquí al pueblo nos encontramos la casa ocupada como con las personas que habían faltado de su pueblo, pero bueno, encontramos una posibilidad perfecta de que nos devolvieran la casa, y lo primero que pensó mi madre fue, yo tenía ya 6 años, con los 3 que había salido, y 3 que estuvimos allí, pues 6 años. Entonces encontramos esta figura de mi maestro reflejada en unos poquitos muchachos que tenían, que había conseguido en la calle El Huerto, antiguamente en El Huerto, había conseguido de las hermanas Gomarí un salón en la planta baja, y allí daba las clases. Eso lo sé yo, pero lo demás ya parece ser que faltan, o que yo, porque yo ya me animé a hacerlo creyendo, digo, que vamos a ir todos al DC, no va a haber nadie que pueda explicarlo esto como yo lo sé, como lo tengo, como lo hago. Entonces, con ello me dediqué ya a inspeccionar. Yo tengo unos apuntes de él, otras recogidas de un compañero mío que era 4 años mayor que yo, que me tengo que, no puedo, que se llamaba don José Gómez Rojas, que ha sido para mí maestro también, porque a mí me llevaba 4 años, y él estuvo ayudando a don Daniel antes que yo a lo poco que sabía don Daniel, Don Daniel no era
un gran maestro, era un gran didacta y gran enseñante, con todas las limitaciones que en aquellos tiempos había, que era que le gustaba dar caña, la frase esa que venía de Inglaterra, de la sangre, que con sangre entra La letra. la letra. Eso. Yo me perdonáis, es que como he tenido un problema de médula y también artrosis que me está comiendo, pues muchas veces se me olvidan las palabras, pero bueno, lo hago lo mejor que puedo. Entonces, ¿qué pasó? Que hablé con mi hijo Antonio, digo, mira, aprovechando que tenemos el COVID encima y yo no puedo salir, pues lo que voy a hacer es que voy a hacer una loa, una alabanza de mi maestro, de modo que voy a escribir algo sobre él. Digo, te llegas al ilustre ayuntamiento y tú hablas con Mejía, que me parece a mí que es el que estaba aquí, y le pregunta a ver qué se sabe en el pueblo de este hombre. Entonces mi hijo es muy atento conmigo en ese caso, estuve hablando con él y dice que aquí no había nada, solamente se tenía una nota de que le habían concedido una calle a título honorífico, pero que lo demás no se sabía nada. Hombre, por Dios, 25 años o 26 que duró la academia, porque el colegio se convirtió después en academia, con nosotros y con Daniel. Daniel se rodeó de 3 o 4 figuras de aquellos tiempos, como fue el cura Rojas Pino, que algunos lo conoceréis, don Juan Lapachet, un francés que aposentado aquí en el pueblo, que nos enseñaba francés, que era lo que se estudiaba en aquellos tiempos. Don Fernando Sibando, estuvo poco tiempo aquí, pero que yo me acuerdo de él porque era muy gracioso, y un par de más. Luego, mi compañero Pepe Gómez, que tenía ya sobre 12 o 13 años, ayudaba en lo que podía en la cuestión de ciencias, que es lo que más él le agradaba. Y yo más tarde me agregué a ellos con objeto de ayudante. Pero bueno, así era. Yo tenía 3, a lo mejor estaba estudiando el tercero, pero yo estaba dándole clase a los de primero, igual que todos. Allí aquello era como un continuo, yo te enseño y tú enseñas al que viene. Y entonces eso no, tanto a mi compañero Pepe como a mí, yo le digo Pepe porque era muy querido por mí. Entonces este señor murió hace 4 o 5 años, o 6, que es el padre de una muchacha que se llama Rosa Molina, Rosa Gómez, que es manquita, la conocen por la manquita, y entonces se lo propuse a ella también. Digo, mira, Rosa, que yo voy a escribir un libro sobre don Daniel Carrasco, que lo conozcan. Entonces, mano a la obra, se lo dije a mi hijo y entonces digo, ya le he escrito una carta a la señora alcaldesa, que la voy a leer, en el que dice lo siguiente. Logroño, noviembre del 2020, año de la pandemia mundial de la COVID-19. Estimada señora alcaldesa de Bujalance, soy Antonio Gómez Ruiz, antiguo director del Colegio Público Inmaculada del Voto de esta localidad, y necesitaba unos datos sobre un ciudadano de esa al que concedieron el nombre
de una calle en el municipio. He enviado a mi hijo, residente en el pueblo, al ayuntamiento. No queda constancia en el archivo municipal, constancia solo de una anotación honorífica de una calle recordando su paso por ella. Y yo le digo que no es solo, ahí me pasé un poquito, lo siento y pido perdón. Y yo le digo que no es solo un homenaje a toreros, pintores, cantantes, etcétera, a los que el pueblo debe recordar. La infancia, la enseñanza, y más en la época que voy a contarle, estaba destrozada. La escuela pública en Calvo Sotero no funcionaba. Hago yo un inciso. Calvo Sotero sirvió para acoger a los heridos de aquí del pueblo y no funcionó durante la guerra. Luego ya continuó, pero eso lo digo porque no quise ponerlo tampoco aquí. Estaba destrozada la escuela pública Calvo Sotero. No funcionaba bien. El analfabetismo era aterrador. Maestros particulares como don Manuel Mantilla, el colegio La Milagrosa, las Meleras, recogían a los niños pocos que sus padres les enviaban. Conozco algunos nombres más, lo que pasa es que son personas que estuvieron por los cortijos enseñando a los, creo que eran, que se lo llevaban los dueños de los cortijos para que enseñaran a su hijo a leer y escribir, porque entonces es por ello que ya que no hay quien pueda dar o dejar constancia de un hecho relevante como la fundación de un colegio o academia como la que creó don Daniel, el homenajeado, y sus sucesores, José Gómez Rojas y los hermanos Antonio Gómez Ruiz, Josefa, Juana y Daniel, porque yo he tenido 4 maestros en mi clase. A todos los hemos dado lo mejor que hemos podido y todos han hecho su trabajo estupendamente. Por eso me propongo enviarle una memoria de su desarrollo desde el año 1932, que fue el año en que yo nací, hasta 1968. 30 años sin que al parecer el ayuntamiento conociera su existencia. Se lo dije a la señora, que no le sentó mal. La prueba es que yo recibí a los pocos días una carta de la señora alcaldesa, doña Elena. El Colegio Academia San Rafael, ya me acuerdo de que hice yo un inciso, que fundó don Daniel Carrasco Galán, un profesor de Extremadura, empezó a funcionar, según mis anotaciones, durante la Guerra Civil Española en Bujalance. Mi familia y yo, esto es lo que yo conté antes, mi familia y yo regresamos al pueblo desde una aldea de Ciudad Real llamada El Toboso, donde estuvimos refugiados hasta el año 39 y conseguimos recobrar nuestra casa semiderruida gracias a Dios y a las personas que la habían ocupado. Yo tenía entonces 6 años de edad y mi madre consiguió matricularme en ese colegio situado primeramente bajo de una casa de las hermanas Gomarí, de la calle Huerto, y poco después en el piso de otra casa en la calle Mártires, o la calle Empedrada. Ya había alumnos que estaban estudiando bachiller, como Antonia Gomarí, Carmen Pérez Arriba, que felizmente vive, José Gómez Rojas, mis compañeros, iban a examinarse por libre al Instituto Aguilar y el Lava de Cabra, porque como sabrá, no lo había en nuestro pueblo cabeza de partido. Y don Daniel alquilaba un camión para que los alumnos del pueblo
pudieran examinarse en un solo día por exámenes orales. Yo estoy realizando una memoria de la Academia que la enviaré, donde detalladamente, con un esquema explicativo, hago relación de profesores, alumnos que continuaban su labor hasta que hicimos oposiciones al Estado. Yo ya estoy deseando visitar mi pueblo, Antonio Gómez. Esto es lo que le escribí a ella. Por cierto, que me lo recibió muy bien recibido. Y me dijo: estimado Antonio, es copia de la carta en contestación a la mía. Me lo ha mandado el día 20 de noviembre del 2020. Yo se lo mandé a principio de mes y me lo mandó al final. Y dice: estimado don Antonio, acabo de leer su carta, de la que percibo un sentimiento profundo y, a mi parecer, más que justificado, hacia el conocimiento a quienes en una labor encomiable dedicaron gran parte de su vida a la enseñanza y con su esfuerzo e interés consiguieron que parte de nuestro querido Bujalance, pudiera alcanzar la preparación necesaria, difícil sobre todo en aquella época, para continuar educando y preparando a nuestras, por aquel entonces, futuras generaciones. Me perdonan que es que me atranco un poco. Le agradezco enormemente su preocupación por el tema y el intento en que sea reconocida de forma oficial tan bella labor. Interés que comparto y aplaudo, al mismo tiempo que le solicito todos los datos de los que pueda disponer para el inicio del expediente de dicho reconocimiento, agradeciéndole tan bello gesto y en espera de su noticia, y con mi más sincero agradecimiento le traslado un fortísimo abrazo a la alcaldesa. Y entonces yo pues me puse a trabajar. Yo conocía perfectamente a mis alumnos, pero claro, los alumnos de don Daniel Carrasco, que ya desgraciadamente han muerto todos ya, porque eran 8, 10 o 15 años mayores que yo. Entonces, lo único que he podido es recordar cómo se llamaban. Y entonces he hecho una lista, aparte del esquema ese que he dicho que le mandé a la señora alcaldesa, todos los que me precedieron y algunos que conocí, claro, como por ejemplo, estos son alumnos de don Daniel Carrasco, cuando era colegio, no era academia todavía. Luego ya don José Gómez y yo nos encargamos de ir a Córdoba, a los ministerios, y allí ya lo pusimos como academia, porque había que ponerlo, porque faltaba, no había nada más que la de las monjas, que las cuales fue precisamente, aunque Antonio todavía no había nacido, pero bueno, que ya trabajaron mucho, ¿eh? No sé si llamaban Escolapia. Escolapia, después fueron hijas de la Caridad. Exacto. Entonces, la primera alumna que tuvo don Daniel, según me cuentan, porque la única que queda con 96 años es doña Carmen Pérez, arriba, que vosotros conocéis algunos o bastantes. Carmeli Pérez. Me dijo lo siguiente: dice, Antonio, la primera alumna que tuvo de don Daniel fue Rosita Parrado. Yo me acuerdo que Rosita Parrado era hija de un albañil, y se cuenta que no cobraba, que dijo que no iba a cobrar al que se matriculara el primero en su colegio, en su centro. Y esa fue la primera. Aparte de esa que ya no, porque ella era más mayor que yo, pues estuvo otra que se llamaba Antonia Gomarí, que desgraciadamente ha muerto.
don José Gómez Rojas, mi compañero, que por ser con 4 o 5 años mayor que yo, estaba estudiando ya segundo, tercero de bachiller, porque estudiamos por libre, para examinarnos, como ya he dicho, en otro pueblo. Fabián Blázquez Isidoro, un tío estupendo, que muy gracioso, pero bueno, tenía la facultad de que ese aprendía las cosas por la calle. Fabián le tocaba lo que fuera, porque en aquellos tiempos se utilizaba el grado medio, que era un libro que hablaba de todo, y muy bueno, ¿eh? Y él le decían, mañana tienes que dar esto. Y cuando salí de su casa, iba despacito por la calle leyéndolo, y cuando llegaba al colegio ya se lo sabía. Tenía una facultad de retención tremenda, a lo mejor eso se lo olvidaba al poco rato, pero bueno, que él daba. Este Fabián lo conozco yo de eso, porque era muy mayor. Luego estaba Manuel Ramos Garrido, por cierto, un pariente mío, que tenía una tienda, sus padres de la panadería, de los Ramos. Carmen Pérez, de la que he hablado, Eugenio Cantarero Morales, uno de los mayores hijos de los cantareros, que eran muchos hermanos. Exacto. Ese fue el mejor amigo que tuve yo, porque era un poquito mayor que yo, pero bueno, que estudiamos juntos. Que es un fenómeno también, muy, muy inteligente y muy voluntarioso. Don Fernando Baena, también de la familia de los Baena, que luego se hizo militar y murió en el Sáhara, muy bueno también. Juan Núñez, que lo recuerdo, porque este no estudió, pero me acuerdo de él porque era, digo, tú vas a ser un futuro empresario. Se dedicaba a criar los gusanos de seda, que nos los vendía a nosotros. Hacía negocios, ¿no? Sí, sí. Bueno, y iba a coger la morea allí en la parte de abajo del pueblo, que había unos moreros muy grandes, y los alimentaba hasta que crecían los animalitos, y entonces nos los vendía. Y los pocos que teníamos, pues se los compraron. Luego, José Jiménez Mariscal, que se llamaba, ha muerto hace poco, Pepe Fuentes. Pepe Fuentes. Que este estudió, pero bueno, lo dejó porque quería otra cosa. Luis Calzado Ramírez, de la familia de los Ramírez, que tenía estaba viuda, la madre, pero en fin, que sabía coser muy bien, traje de muchachos, de los pocos trajes que teníamos, que utilizábamos mucho las blusas, el traje era para los señores. Juan Palacios Parejo, que ese era de mi edad, que por cierto creo que el hombre es muy fastidioso, pero bueno. Este abogado. Juan Palacios, abogado. Claro, Padre de Gemma y de Juan Palacios Parejo, que Juan Molina, hermano de la mujer de Juan Palacios. De Juan Palacios, claro. Claro, ese amigo íntimo mío, que era un poquito más joven que yo, pero bueno, que también estudió mucho. Yo, Antonio Gómez, Antonio Serrano, que estaba aquí en este ayuntamiento de secretario, y que estudió y que era muy bueno también, le tengo mucho aprecio. Bernabé Torres era mi mejor amigo. Este murió con 40 o 30 o 45 años,
que era el esposo de Antoñita, que tiene aquí. Ah, vale. ¿Eh? De Antoñita, Que la de las tiene- telas, vamos. Exacto, la de las telas. Pues ese tuvo que dejarlo y me dice Antonio que ya no puedo, se murió poco a poco consumido, el pobre, pero bueno, que por cierto le daba a su mujer, le di un librito y otro a su hijo mayor para que tuvieran recuerdos de su padre. Juan Coca Blanque, Juanito Coca, Juanito Coca, que era por eso tuve yo una pelea, ¿sabes? Sí, pues cuéntanos, Pues, ya que estamos metidos porque en contexto. si Juanito Coca, le gustaba, era un follonero en ese aspecto. Tenía Nervioso, 10 o nervioso. 12 años y había hecho una pandilla, como ahora suelen hacer. En aquellos tiempos no era tanto, pero bueno. Y no me dejaba pasar. Iba de la escuela, tenía que pasar a la calle, las 4 esquinas que se van entonces, para llegar a mi casa, que yo vivía un poquito más abajo, y no me dejaba pasar. Bueno, no había clase, ¿no? No, que yo venía de la escuela y ellos se quedaban allí acampados hasta que mi padre me dice, mi padre arriero, dice, tú sabes lo que tiene que hacer, toma. Se quitó la correa, dice, que no te vea yo, que me digas nada tú, ¿eh? Fácil soluciones, buscó fácil Y le soluciones. busqué la solución. Nos pegamos una paliza luego y fue más amigo que Claro, si después de la paliza encuentran amistad, este ¿verdad? estaba casado, se casó con la Anita Ávila, viuda que está aquí en Que está el... estupendamente pianista. Eso. Pedro Camacho, pues, no quiero hablar porque Pedro Camacho era muy bueno persona, pero luego le gustaba más el campo y trabajar en el campo que estudiar. Bueno, Pedro Tejada Castro, de que hago también comentario ahí, que fue el que me enseñó cómo se estudiaba, porque yo vivía enfrente de mi casa y entonces a él le gustaba hablar era muy chiquitito, ¿sabes? Pero era muy listo, muy listo. Y me dice, sí, Antonio, ya verás cómo tú aprendes ese día. Bueno, yo estaba encantado con él. Y otro que se llama Antonio Sala, que fue hermano de la mujer De Fuente. de Fuente, la Maruja. Estos son los que no conozco, o he conocido, pero que, bueno, pero luego también he hecho lo que he podido, señores. Yo lo siento mucho y he dejado muchísimas personas que son por mi parte merecedoras de estar en esta lista, porque algunos que se me han ido. Entonces yo los voy a nombrar un poquito a la ligera, pero que ya los conocéis todos. Alumnos en tiempo de Daniel Carrasco, pero con don José y conmigo de maestro. Y son los siguientes: Ramón Romero Ramírez. Bueno, el primer alcalde democrático. Eso. Hombre, es que he tenido que venir, he venido con mi hijo, él sabe lo que he pasado para poder llegar. De verdad, ¿eh? Pero bueno, aquí estoy. Ramón Romero Ramírez, Antonio Lora Jiménez, Antonio. Jesús Lora Jiménez, Juan García Laín, Rafael Zurita Gordillo, Vaya charpa. Alfonso Benítez López, desgraciadamente muerto el pobrecito, este era muy querido por mí también, José Luis Castro Caravaca, Blas Abril Labrador, el mejor alumno en inteligencia, luego en la forma de ser, pero bueno, era estupendo. Eso era un... Menos mal que lo vamos a rematar. Porque... Hombre. Antonio Abril Labrador, Álvaro Abril Labrador, otro persona querida mucho por mí. Antonio Serrano Serrano, Alfonso el Charro, pero no el Charro este, sino otro más joven. El que ha muerto, el café. El que ha muerto, eso.
Antonio Galán, El torero. el torero muerto. Ese me las traía y me las daba por todos lados. Iba para torero, ¿no? No para maestro, ¿no? Ese estaba siempre castigado. Lo que pasa es que su padre lo castigaba más porque lo encerraban en el balcón y se tiraba a lo mejor 2 o 3 días durmiendo en el balcón. Eso era solución a los problemas, ¿no? Eso sí, claro. Eran soluciones. Pero bueno, tengo un grato recuerdo de él porque cuando estuvo de torero allí en la provincia de Cádiz, me parece que estaba, o no sé. Bueno, estuvo en Juanito. Entonces, Pero era su residencia. Sí. Era muy simpático Sí. El torero. Luego tuve un par de mujeres, porque en aquellos tiempos se me ha olvidado decir que las niñas casi todas iban con las monjas, ¿eh? Y nosotros teníamos muy pocos, solamente mis hermanas, que Juani se salió del colegio de la Milagrosa para estudiar con nosotros ya que tenía el pero había otra que se llamaba Marilola Prieto, que es la esposa de Tomás Romero. Ah, Tomás Romero Belmonte. Exacto, y su madre y su hermana Mari Carmen. Y entonces estas eran muy queridas por mí y ellas me estimaban mucho también. Luego estaba mi hermana Juana, Daniel Gómez Ruiz, que era mi hijo, mi hermano mayor, más menor, que le llevaba yo 14 o 15 años. Por cierto, que como anécdota, cuando nació mi hermano Daniel, mi maestro, don Daniel Carrasco, me cogió y no me tiró de la oreja, sino que dice, vente a mi casa. Y el periodo del parto de mi madre con Daniel me lo pasé allí yo en su casa. En su casa. Para que veáis la calidad que tenía ese hombre, al que algunos critican porque yo qué sé, porque como no la conocía, estuvo en la cárcel un tiempo, que por cierto el cura Rojas Pino lo sacó, que no se sabe por qué estuvo allí, pero bueno. Luego otros fueron Carlos Garrido Rújula, de la familia de los Garridos, que tenían 2 hermanas muy guapas, que ahora lo lleva eso Miguel lleva, porque ellos se fueron y eran los Garrido. Ah, Miguel Garrido, claro, familia de él. De Garrido, sí. Que era, por cierto, ese estuvo en mi clase y era mayor que yo, pero bueno, dice Antonio, que me voy contigo y yo te enseño a modelar y tú me enseñas a escribir. Pero es cierto que hizo unos libros preciosos, ¿sabes? Luego fue director de la Escala Seli, un instituto famoso. Y luego Andrés Cortés Lozano, que fue más posterior. Es más jovencito, ¿no? Don Andrés. Andrés Bartolomé Cantarero Morales, otro de los cantareros, y José Cantarero Morales, que es médico. Entonces se me ocurre dejar a mi querido amigo que luego fue el que me enseñó a conducir, por cierto. Y a mí. A mucha gente, ¿verdad? Y entonces pero se lo he dicho, digo, te lo tengo que montar. Luego, yo de esto a lo mejor son el 10% de los que estamos aquí. Mamá, se te olvida. Pero lo siento, los demás se me han ido. Luego, aparte de eso, cientos de niños que iban al colegio, unos para que aprendieron a firmar, porque lo querían sus padres que firmaran, otros porque los padres querían que por lo menos pudieran leerle las cartas que ellos recibían, porque aquello era un alfabetismo tremendo. Yo a todo esto y a los que he nombrado antes les quiero agradecer todo
el cariño que me han tenido, porque yo era distinto, lo siento, pero así era. Yo no era, yo le he dado algún cocotazo a alguno, porque lo merecía, pero yo no he hecho barbaridades. Como en aquella época. Como tirarle de los pelos, como... Yo aprendí que la letra con sangre entra, porque mi maestro, don Daniel, que le gustaba mucho las matemáticas, y nos reunía en un corro, que algunas veces todavía se utiliza en el contexto de la enseñanza, yo no sé si ya o no, pero que yo he visto a mi compañero Pepe Gómez utilizar ese sistema, que era ponerlo en un corro enfrente de una pizarra pintada en la pared, pintada, porque no había dinero para comprar una pizarra en condiciones, y allí hacer problemas que don Daniel no utilizaba el álgebra, porque era maestro antiguo, pero tenía una intuición de que las cosas había que hacerlas con lógica, y estuvimos, muchísimos de los alumnos suyos aprendimos a hacer problemas porque había que hacerlo, y bonito es que se equivocara. Pero bueno, eso es lo que yo quiero explicar aquí. Hay muchas cosas en el libro, pero que yo ya me parece que os he cansado lo suficiente. Entonces, muchas gracias por haber asistido y lo tomo. Bueno, yo la verdad es que estoy sorprendido y de verdad que ha sido un rato histórico, académico, cariñoso. Es que la verdad estoy un poco impactado porque no me esperaba este desarrollo de presentación de esta forma. Creo que al principio se decía que eran los padres de la educación en Bujalance, y me reafirmo porque estoy mirando a los asistentes y muchos de ellos se han dedicado a la enseñanza, a otras profesiones relacionadas también con la enseñanza o cualquier otra cosa, pero es que algunos de los que están ahí han sido mis profesores. Entonces, eso fue el camino para que hiciera que hoy en Bujalance pues, el analfabetismo esté casi desaparecido. Por desgracia, sigue existiendo todavía ciertas cosas que mejorar, pero gracias a eso, pues muchos jóvenes, puedo considerar de los más jóvenes que estoy hoy aquí, pues hayamos tenido esta oportunidad de formarnos y de estar preparados para la vida de esa forma, y es gracias también a los antepasados y al origen de las cosas que nunca hay que olvidarlas y que siempre pues marcan el camino de una sociedad, en este caso de nuestro pueblo. Creo que ha sido un acto muy bonito y bueno, Antonio, si no recuerda bien las cosas y hoy nos ha soltado aquí una carga histórica de no sé cuántos años, no quiero imaginar en tu pleno apogeo. Ellos me conocen todos. Qué gran profesor y maestro fuiste de todo. Y a la vista está pues la gente que está aquí. Que tengo ya 90 años, que viene, los cumplo. O sea, pues me hubiera gustado disfrutarte con 40 como maestro. Sí. La verdad es que tuvo que ser impresionante y a la vista está porque todos los asistentes están afirmando con sobre todo, te lo puedo decir, que ellos tienen que tener un grato recuerdo de cuando íbamos a examinarnos en un camión que se nos estropeaba, porque los camiones en aquel tiempo los ataban con unas guitas o lo que sea, o con alambre, y allá íbamos todos para adelante. En unas bancas. Pues entonces yo, en cierta forma, también me considero alumno tuyo, porque algunos de tus alumnos pues fueron luego los que también han instruido mi vida en la educación. Por ejemplo, Antonio Lora Jiménez fue incluso mi tutor en la ESO, en el primer curso de la ESO, que recuerdo yo que fue el cambio de la primaria al instituto, y llegábamos todos, pues, imaginarse, muy perdidos, y siendo niños todavía un centro tan grande, y fue Antonio Lora nuestro tutor, y al leerlo pues me ha emocionado porque lo considero también como un padre en esos años, pues
pues que no solamente nos estudió, nos formó, aunque daba educación física y a mí se me daba regular, pero bueno, fue un gran profesor y eso pues sin duda creo que fue gracias a buenos maestros como usted. Yo no he querido hablar del Colegio Inmaculada del Voto, que están, en el que están todos estos metidos, que han sido compañeros míos durante los 12 años que he estado de director en el colegio. Exactamente. Aparte, como yo hice la oposición con 30 años, hasta los 60, pues he estado con ellos. Pero ya están jubilados y algunos están casi más jóvenes, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias a todos los asistentes y ahora pues vamos a terminar un poquito con un acto más emotivo y nuestro recuerdo a su hija, que seguro que estará disfrutando muchísimo y seguro que está disfrutando, yo no lo dudo. Está hecho con mucho cariño, dedicado a mi hija Mari, que como sabéis murió pobre de un tumor, y en fin, he hecho lo que he podido. Yo no soy poeta, ni como pone en el libro, ni escritor. Yo soy una persona sentimental y ya está, y digo lo que pienso. Eso es lo mejor. Bueno, pues le voy a dar paso a Toñi. También yo quiero agradecer también a don Antonio, que nos ha trasladado a esa época tan de penuria, pero a la vez tan, no sé, recuerdos tan entrañables que, bueno, yo no soy muy mayor, pero no sé, me ha transportado mucho todo lo que nos ha contado y quiero agradecerle. También quiero decirle a don Antonio, que lo voy a hacer con todo el cariño del mundo. No sé si acertaré en el modo, pero desde luego desde el cariño, porque María del Mar también fue compañera y fue amiga y bueno, pues de la manera más hermosa que puedo y con toda la entrega que puedo hacerlo. Epigrama. Como el viento de poniente, hembra de gran poderío, en la sangre fortaleza, en el alma desvarío. Ya ni la flor de tu frente se otoñará en tu rostro, ni se nevarán tus sienes en tus cabellos de oro. Gitana de pura raza, te derrotaron los hados. Esparce tu risa fresca entre ángeles alados. Ya se llevó la marea las señales de tus pasos, que seguirán con cadencia en otros mundos lejanos. Serafines, querubines, acompañen a un lucero como ministra del ramo que sale del pensamiento para conquistar el cielo. Muchas gracias. Bueno, pues después de las palabras de Toñi y de su magnífica interpretación, que nos tiene a todos acostumbrados, sin duda sabía cuando te vi entrar por esa puerta en tus mejores momentos, pero eso no quita que saques dentro de ti lo que llevas. Muchas gracias, entiendo que en nombre de la familia, pero también te la doy en nombre del ayuntamiento, porque María del Mar pues también fue vecina de Bujalance y también el recuerdo hacia ella. Bueno, pues para terminar, vamos a hacerle entrega en nombre del ayuntamiento, tanto a Antonio como a Juana, como a Antonio hijo, pues de una lámina, que es una réplica de una lámina que Antonio Bujalance, el pintor y académico, entregó al ayuntamiento, y que después de leer el libro, yo cuando leo me gusta intentar representar algo. Y cuando vi esta lámina casi sin querer, un día por el ayuntamiento, no sé por qué, pero me recordó a eso que nos contaba Antonio, de que su familia estaba en un cortijo y que después de la guerra, por el campo, avanzaron hasta la ciudad, hasta su pueblo, hasta Bujalance, y si veis, aparece un cortijo, refleja Antonio en esta, digamos, pintura, dibujo, un cortijo y al fondo Bujalance, y bueno, como figura principal algo que nos une y nos identifica a todos, a pesar de que seamos distintos, pero creo que el campo y la aceituna
en eso que llevamos todo en común. Así que le voy a hacer entrega a Antonio de un detalle, ¿vale? Para que nos recuerde dónde esté. Muchísimas gracias. También a Juana, ¿vale? Muchas gracias. Ay, espérate, que lo he puesto boca abajo. Ahí. Y Antonio también. Muchas gracias. Y bueno, pues ya doy por finalizado este acto. Os agradezco a todos la asistencia y vuelvo a agradecerte, Antonio, que nos hayas dedicado y regalado este ratito aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, de tu pueblo, de tu ayuntamiento. Y bueno, que esto sea el inicio de que estos maestros, padres de la educación de Bujalance, pues se conozcan y sean reconocidos por todos. Y digo que sea un paso para hacer muchos más homenajes y reconocimientos a esta familia. Muchas gracias y buenas tardes.